En caso de que la reforma constitucional se realice, o sea, nosotros los ciudadanos que estamos en contra, ¿qué hacemos? O sea, ¿continuamos como siempre o...? Lo primero que vamos a decir es que uno cree en las instituciones. Uno cree en las instituciones. A pesar que esta señora diga las cosas que ha dicho y dice por la prensa, no deja de ser la primera mandataria y uno respeta las instituciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay varios caminos, porque hay más militancia, se redobla el esfuerzo, se redoblan los compromisos y además está la instancia de la elección de convencionales. No sé si se presenta todo este debate que señalaba Hernán, si van a ganar con tanta holgura las elecciones de convencionales, y está el ejemplo de 1994, eso es lo que quería decir. En 1994, a partir que el radicalismo dio su consentimiento, no para la reelección, sino ante la evidencia de los que avanzaban dándose puestas a todas las instituciones, el radicalismo en aquel momento, que fue muy cuestionado, básicamente Fonsi, que fue el que impulsó el acuerdo, lo que obtuvo a cambio fue más derechos humanos, más organismos de control, y voy a dar un ejemplo que quizás me termina a mí por lo menos de convencer: el amparo. El amparo está en la Constitución ahora, gracias al proceso del 94, y no se olviden que en 2002, en plena crisis, Duhalde, siendo presidente por decreto, suspendió el amparo, por decreto. Así que, si no estuviera en la Constitución, no sé qué sería del amparo hoy. Justamente te quería hacer una pregunta que tiene que ver con los avances en los mecanismos de control popular que incorporó la reforma del 94. Se presume que cuáles son los institutos que a partir de esa reforma se incorporaron a la Constitución y finalmente al tiempo cuál es la evaluación que va a hacer del funcionamiento de esos institutos. Bueno, gracias, senador, por la pregunta. Yo tengo una posición crítica, debo ser honesto también con todos ustedes. Me parece que se incorporaron varios organismos de control. La Auditoría General es uno. El problema es que ha sido vaciada la Auditoría General porque por Constitución no han podido alterar la presidencia, a pesar de estos episodios del día de hoy, pero han modificado la composición del resto de la auditoría, con lo cual le han quitado contenido. En cuanto al defensor del pueblo, ha tenido algunos avances en el último tiempo. Inicialmente se discutía hasta su posibilidad de actuar en juicio, de promover amparos colectivos y demás, pero más recientemente en aspectos que tienen que ver con jubilados, con pueblos originarios y algunos colectivos de esa naturaleza, ha tenido un papel un poco mejor o superador respecto a los primeros tiempos del defensor del pueblo. Pero me parece una institución bastante perfectible. Y finalmente el Ministerio Público tiene una doble composición, el llamado fiscal y el defensor, y lo de reposo, que usted debe conocer muy bien, quizás nos muestra que de alguna manera fue un límite, bueno o malo, pero algún límite fue. Me parece que el diseño constitucional no es malo en 1994. Quizás, y en esto Lucas se va a reír ahora cuando lo mencione, hay un tema que nos separa con algunos amigos que tenemos en Córdoba, que defienden todo el proceso del 94 integralmente, y nosotros, por caso, venimos conversando hoy, cuestionamos la pretensión de atenuar el presidencialismo que tuvo en el 94 con la figura del jefe de gabinete. A mi entender no lo logró, y con la elección directa del presidente, que si bien ahí tienen otro elemento que yo me había olvidado mencionar, pero que aprovecho y lo digo ahora, ahí está el argumento democrático: demos el voto popular directo, y resulta que hay países como Estados Unidos donde hay voto indirecto que funciona muy bien y que mantiene el federalismo. En Argentina, con el 40% del padrón electoral concentrado en el Gran Buenos Aires, alcanza con ganar ese distrito grande y algunos más, y entonces el dinero, la política, todo va ahí, y eso va bastante en desmedro del federalismo. Entonces, para redondear la respuesta, me parece que hay muchas instituciones que seguramente pueden ser perfectibles, pero que el diseño institucional no es malo, el problema es la práctica que se le ha dado. Uno podría decir, bueno, ¿culpa de quién es entonces? ¿Vamos a modificar la Constitución para qué? Si vamos a modificar la Constitución para hacer un ministerio público a la medida de reposo o similares, entonces dejémosla como está. Y después está el caso de la coparticipación federal,
que el diseño no es malo, solo que no se dicta la ley, y entonces si la práctica política y jurídica argentina nos lleva a eso, bueno, bastardeamos la Constitución todos los días, pero el problema no es el diseño constitucional, sino la práctica que tenemos. No sé. Te quería hacer una pregunta. Si se llamaron la reforma constitucional, ¿se llama como un punto determinado o es una reforma en general? Muy buena pregunta. El artículo 30 de la Constitución habilita a reformar todo o alguna de las partes de la Constitución. Pero lo que se debe hacer, lo que es técnicamente correcto, es habilitar ciertos puntos para la reforma. Creo la siguiente. ¿Cómo? Sí. Porque todos hablamos de la reforma para la continuidad de la presidencia. Sí. Yo creo que quieren garantizar la impunidad con alguna otra reforma de la Constitución. Eso es más que la continuidad de la presidencia. Bueno, de alguna manera yo lo insinué al comienzo, pero no lo dije tan tajantemente. El problema es, decía un amigo hace unos años atrás cuando se reformó la Constitución de Córdoba en 2001, se llamaba abrir la caja, le llamaba caja de Pandora, como dice. Uno abre la caja y pueden empezar a surgir cosas de todo tipo. El problema en el proceso de reforma constitucional es que si no se hacen por consenso, si no hay acuerdo en el Congreso sobre los puntos objeto de la reforma, quedan cabos sueltos y después en la convención puede pasar cualquier cosa y no siempre positiva, porque en 1994 se incorporaron los tratados de derechos humanos, fue un paso en positivo que no estaba previsto en la ley de reforma. Pero fue un caso excepcional porque la mayoría de las veces cuando la convención avanza sobre puntos que no han sido objeto de reforma, incluso al límite de lo ilegal y de lo nulo, normalmente es para introducir algún mecanismo perverso o por lo menos cuestionable o controvertido. Así que estoy de acuerdo con su preocupación. ¿Alguna pregunta más? Te hago una última pregunta. ¿Sí? De tu rol como docente y como profesor de Derecho, digamos, yo tengo en base a la pregunta que hacía recién el señor, me parece que lo que nosotros tenemos que contextualizar es el aprendizaje de lo que significa la democracia en términos de 30 años. Nosotros somos un país relativamente joven, una democracia joven, que cuando nos comparamos con democracia histórica, sobre todo el país del primer mundo, la calidad institucional no es una frase hecha, tiene sustento en la participación efectiva de la gente. Entonces, nosotros reformamos la Constitución en el 96, en el 2006 acá en la provincia, y entre otras cosas se planteaba en los propósitos que tenía el proceso de reforma constitucional, que yo tengo una opinión positiva del proceso de reforma constitucional en tanto y en cuanto significa desde su génesis, desde la discusión de la necesidad de la reforma, un pacto social entre los actores, no tan solo los partidos políticos, sino los sectores de la sociedad que diseñan la provincia o el país que queremos vivir en los próximos 40 o 50 años. No existe ninguna experiencia en el mundo, por lo menos en lo que yo conozco, que uno pueda resolver problemas estructurales de sociedades como la nuestra a través de una ley o a través del proceso de reforma, sino ese contrato que está explicitado en la Constitución y en las leyes se cumple como un gran pacto social en el tiempo. Casualmente voy a hacer referencia a países de Latinoamérica. Los países de Latinoamérica que están avanzando en ese sentido lo han hecho a través de procesos de reforma, en los casos menos, pero fundamentalmente grandes acuerdos políticos que están llevando a que se consolide un modelo de país, en el caso de Colombia, Chile, Brasil, Uruguay. Entonces la pregunta puntual que muchas veces uno apela hasta cuando tenemos la posibilidad de reflexionar sobre el tema con algunos periodistas, sobre la responsabilidad que tiene la dirigencia política en un contexto de lo que somos como sociedad. Digo, Tucumán se modificó la Constitución en el año 2006, autonomía de los municipios no existe. Los intendentes son delegados del gobernador y los cuerpos deliberativos, los consejos deliberantes, tienen más preocupación en la cuestión de acomodar empleados, designar dirigentes, que ejercer el rol de contralor, salvo los concejales que forman parte de la oposición. Se habló de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público que vos planteabas. Acá se
se dictó el Consejo de la Magistratura. Acá había un mecanismo. Lo más perverso que hizo el gobernador de la provincia fue derogar el CAN. Cuando él asume, el CAN existía por decreto de Ortega. Todos los fiscales y jueces que ingresaron al Poder Judicial entraron por el despacho del ministro de Gobierno, con la mayoría legítima que le dio el pueblo de Tucumán. 3 vocales de la Corte han sido funcionarios de la provincia. El hijo de una vocal de la Corte, su secretario privado, el otro, el presidente de la Corte, fue fiscal de Estado. Y esto tiene un grado de legitimidad de la sociedad. Yo le decía a algunos amigos de los colegios de abogados que cuando asumió el Tofán como vocal de la Corte, estuvieron presentes en el acto de asunción. Y en cualquier país serio que se precie de tener calidad institucional con control ciudadano, un abogado personal del gobernador o fiscal de Estado, este no puede ser presidente de la Corte. Entonces, me parece que lo que a nosotros nos falta, y ahí va la pregunta, un criterio, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que están ausentes en el plexo normativo, en la Constitución Nacional o en la Constitución Provincial, que genere que la sociedad participe y sea una actora fundamental, no tan solo en el momento de emitir el sufragio, que en realidad es el primer eslabón de la participación política, que después viene todo lo otro que tiene un rol tan o más trascendente que sufragar.